Queridos hermanos y hermanas, me dirijo a ustedes con el corazón lleno de preocupación. El mundo en el que vivimos está lleno de tentaciones, y hoy una de las más insidiosas son los videojuegos, que a simple vista parecen un entretenimiento inocente, pero en realidad a menudo se convierten en la puerta por la que la oscuridad entra en el hogar. No digo esto para condenar ni humillar a nadie. Entre nosotros hay quienes ya luchan contra la adicción, quienes se avergüenzan de su adicción, quienes no duermen por la noche y durante el día no pueden concentrarse para orar ni para sus seres queridos. Mi palabra no es un martillo sino una linterna, ilumina el peligro para que puedan evitarlo. La libertad que Cristo nos ha dado no es carta blanca para cualquier contenido que llegue a nuestra pantalla. La libertad en Él es la capacidad de discernir espíritus, de ser sobrios, de vigilar el corazón como un centinela vigila las puertas de una ciudad por la noche. Hay juegos con contenido neutral, hay juegos creativos que desarrollan la imaginación y el trabajo en equipo. Pero hay otros que llevan la impronta del culto al poder, la idolatría o la magia. Enseñan compasión por el mal, no repugnancia. La trampa es que al principio parecen seguros, hermosos, ingeniosos, y solo más tarde, cuando se ha perdido la sensibilidad, revelan su verdadero rostro. Entiendo a los padres que dudan entre la severidad y la confianza, entre el no puedes, y el deseo de no alejar a su hijo. También entiendo a los jóvenes a quienes se les dice, todos juegan así, y que temen ser cuervos blancos en clase o en la charla. Sin embargo, la verdad es esta. No todo lo popular es seguro. No todo lo bien hecho es bueno para el alma. Debemos aprender a mirar más allá de los gráficos, el género y las clasificaciones. Pero sobre todo, a los significados espirituales que el juego ofrece y que imprime en el corazón después de cientos de horas de interacción. Hoy les pido a todos, deténganse y háganse preguntas honestas. ¿Ha desplazado la pantalla a las escrituras? ¿Se ha acostumbrado el corazón a imágenes que antes los habrían indignado? ¿No se dan cuenta de que la oración se reduce a unas pocas palabras mecánicas, mientras que la rutina y las misiones diarias nunca se pierden? Si es así, esto es una señal para no entrar en pánico, sino para despertar. Dios no quiebra la caña agrietada, pero tampoco enmascara las grietas. Nos pide que las llamemos por su nombre y aceptemos la sanación. Mi palabra también se dirige a quienes no ven el problema. Es solo un juego. Amigos, solo, es un hechizo peligroso. Nada que entra al corazón por los ojos, los oídos y la imaginación pasa inadvertido. No se trata de un solo marco, sino de un hábito formado. Día tras día, noche tras noche, los algoritmos de recompensa anulan la voluntad, y las tramas reescriben el mapa de significados, donde el mal comienza a parecer complejo y atractivo, y lo sagrado, aburrido y superfluo. Así, imperceptiblemente, entregamos pedazos de nuestro corazón a los dioses de otros, cuyos nombres son entretenimiento, escape, control. No propongo una prohibición ciega. Propongo un reconocimiento transparente y un valiente sí, a la vida, que es más fuerte que la pantalla. Si cierto contenido te empuja a traicionar tu conciencia, apágalo. Si los círculos de juego se alargan tanto que prometes 10 minutos más, y te despiertas a las 3 de la mañana, admite que has caído en una mecánica diseñada deliberadamente para romper tus límites. No hay vergüenza en pedir ayuda, establecer límites, declarar un ayuno de juegos por un tiempo determinado, devolviendo esas horas a Dios, a la familia y a un cuerpo que necesita descanso. En esta declaración, mencionaré ejemplos específicos de juegos donde los riesgos espirituales son especialmente pronunciados. No para crear una lista negra y tentarnos con la abnegación sin amor, sino para que juntos aprendamos a ver la estructura de la tentación, y armemos nuestros corazones con la palabra de Dios. Recuerda, no luchamos contra personas desarrolladores o jugadores. Luchamos por la pureza de nuestra propia conciencia y la paz en nuestros hogares. Nuestras armas son la verdad, la mansedumbre y la disciplina. Que este camino comience con un pequeño paso, una mirada honesta a nuestros hábitos y la valentía de cambiar. No somos impotentes, pues con nosotros está aquel, que nos enseña a distinguir la luz de la oscuridad, y nos da la gracia de abstenernos de lo que daña el alma y el amor al prójimo. Cuando lo sagrado se convierte en un adorno para el entretenimiento,
el corazón aprende a devaluar aquello que debe ser reverenciado. Por eso, la historia del juicio de Abraham e Isaac, que las Escrituras presentan como un drama de fe y obediencia, se transforma en este juego en una escena siniestra donde Dios aparece no como un padre que guía y salva, sino como un tirano caprichoso. Donde la Biblia revela misericordia, el Señor proveerá. El diseño del juego se inclina hacia lo grotesco y el sarcasmo, descomponiendo las imágenes de las Escrituras en un conjunto de objetos, mejoras y caricaturas. Así, los significados que deberían sanar se convierten en instrumentos para el shock y la ironía barata. El santuario no es material para el entretenimiento. No se trata de prohibir la creatividad ni de explorar temas difíciles. El problema es este. Cuando la confianza en la fidelidad de Dios se tacha de absurda y la oración se reduce a una mecánica que proporciona un beneficio temporal, el jugador se acostumbra imperceptiblemente a tratar la fe como una interfaz ridícula. Tras decenas y cientos de escenas donde Dios se representa como crueldad y lo angelical como una broma pesada, la imaginación pierde la capacidad de ver la luz en las cosas santas. A menudo pensamos que podemos filtrar el mensaje y simplemente disfrutar del juego. Pero la imaginación no es un archivo frío. Lo absorbe todo, mezcla la experiencia y nos la devuelve como un hábito del corazón. Existe otro peligro: la desacralización del dolor. La historia de Isaac en las Escrituras no es un triunfo de la violencia, sino una promesa. Dios no quiere sacrificios humanos y Él mismo provee el cordero. El juego, en cambio, convierte las lágrimas de los niños en materia prima para la mecánica, convierte el trauma en combustible para el progreso, anima a ir más allá, más profundo, más oscuro. Donde Dios detiene el cuchillo, el juego incita a un intento más. Esto no es solo estética, es una pedagogía del alma que nos enseña a acostumbrarnos al mal, a reírnos de lo sagrado y a jugar a la tragedia como entretenimiento. Me duele ver cómo esta distancia irónica se convierte en la norma en la mente de los jóvenes. Aún no saben distinguir la técnica artística de la sustitución de significado. No distinguen la delgada línea entre la sátira y la blasfemia. Cuando los padres intentan explicarles qué está mal, la respuesta es solo estilo, es humor negro. Pero el humor también moldea el corazón. Lo que nos reímos, lo que aceptamos como condicionalidad, determina poco a poco por qué ya no adoramos con temblor, por qué la oración pierde su peso y la confesión parece superflua. También hago un llamamiento a los jugadores conscientes que sienten resistencia interior pero se avergüenzan de ella. No acallen esa voz tenue. Si algo en ustedes protesta cuando los nombres de Dios se convierten en símbolos y los símbolos bíblicos en sangrientas bonificaciones, no justifiquen la incomodidad. Es mejor detenerse, llamar a las cosas por su nombre y elegir una sana distancia. El rechazo no es debilidad ni alarmismo, sino la sabiduría de quien protege su corazón de una toxina que no mata inmediatamente, sino que envenena sistemáticamente. Seamos francos. En este juego, la ironía sobre Dios no es un toque accidental, sino una técnica estructural. Anima al jugador a ganar gracias a objetos e imágenes que en la vida real serían objeto de reverencia u oración. Así se forma el hábito de usar el santuario, en lugar de adorar a Dios. Y aunque hoy les parezca que la fe no se resiente por esto, esta lógica del interés propio fluye a otros ámbitos. A las relaciones, al trabajo, a la oración, donde empezamos a buscar no a Dios sino beneficios para nuestro propio ego. ¿Qué hacer en la práctica? Primero, no devalúen su propia conciencia. Si el juego provoca risas blasfemas, deténganse. Segundo, restablezcan un espacio de reverencia en el hogar. Que el nombre de Dios se escuche en la oración, no en la burla. Que la Biblia se lea no como un incidente, sino como palabra de vida. En tercer lugar, date tiempo para desintoxicarte. Una semana sin contenido que juegue con lo sagrado, y sentirás cómo tu sutileza regresa. Es más fácil orar, pensar con más claridad, y hablar con más amabilidad. Y, en cuarto lugar, no entres en discusiones acaloradas en línea, sino da testimonio con calma y coherencia. Este es el argumento más convincente. Mi objetivo no es etiquetar a los autores ni a los participantes, sino proteger nuestros corazones. Cuando rechazamos la blasfemia, no perdemos la alegría del juego,
sino que encontramos dignidad. El Dios que este juego caricaturiza es en realidad el que tiende la mano a los heridos y libera de las trampas. Por lo tanto, nuestra respuesta no es miedo ni ira, sino amor sobrio. No alimentaré mi imaginación con blasfemias, porque mi corazón fue hecho para la adoración, no para la burla de lo sagrado. Cuando lo sagrado se representa de forma grotesca o cínica, rara vez se percibe como una broma de una sola vez. La repetición cumple su función. El corazón se acostumbra. Donde antes la imaginación se detenía con asombro, ahora pasa indiferente. Donde ayer sentías confusión, hoy hay una leve sonrisa. Esta deriva es casi imperceptible, porque no ocurre en el plano de los argumentos sino en el de los hábitos. Parece que aprendemos a ver los nombres de Dios, la imagen de lo angélico o bíblico como consumibles neutrales, y esto cristaliza imperceptiblemente la frialdad interior que llevamos dentro. La desensibilización no llega como un golpe. Llega como la arena que llena un manantial. Cuando el rostro de Cristo se convierte en una caricatura. Cuando las escrituras se convierten en una búsqueda. Cuando los ángeles se reducen a monstruos o aficionados. Perdemos la entonación de la reverencia. Y sin esta entonación, la oración se vuelve árida, el pecado se convierte en un caso interesante. La confesión en un procedimiento innecesario. La imaginación se cansa de la luz, si se la alimenta con una parodia de la luz durante mucho tiempo. Y un corazón que no se inmuta ante la profanación, aceptará más fácilmente otra mentira mañana. Una más sutil, pragmática y agradablemente razonada. La imaginación es el campo de entrenamiento del corazón. Hay también un segundo efecto. La sustitución de criterios para el bien y el mal. Cuando al mal se le da estética y al bien, estupidez. El sentido de la verdad se forma de adentro hacia afuera en los jóvenes. El verdadero sacrificio parece debilidad, el arrepentimiento es impotencia, y la burla de un santo es valentía. E incluso si concordamos con la fe con nuestra mente, el mapa emocional ya se ha reconfigurado con otros valores, y en el fondo, nos resulta más agradable estar del lado de la ironía que del lado de la reverencia. Así funciona la pedagogía de las imágenes. No debaten sino que crean el ambiente. La tercera consecuencia es la erosión de la vergüenza. La vergüenza no es humillación, sino una protección natural del límite. Cuando vemos que el límite se ridiculiza decenas de veces, la vergüenza se desvanece. Surge una justificación ingeniosa. Es solo una convención del género, es tradición, es humor negro, es una forma de hablar de cosas difíciles. Sí, podemos y debemos hablar de cosas difíciles. Pero cuando la conversación se convierte en diversión en un santuario, pagamos un precio demasiado alto. Perdemos el instinto de arrodillarnos donde debemos arrodillarnos, y de callar donde debemos callar. El cuarto es el silenciamiento de la conciencia. La conciencia no grita, susurra. Si este susurro se ahoga repetidamente con el estridente, es solo un juego, se debilita. Somos menos conscientes de que ciertas escenas cargan el alma, de que después del entretenimiento el sueño se vuelve más pesado, la oración se vuelve más vacía, y la tolerancia a la grosería aumenta. La conciencia es como un músculo, sin práctica, se atrofia. Y donde antes decías fácilmente, no. Ahora aparece al menos un pequeño, ¿por qué no? Quinto. El desplazamiento del tiempo y el amor. La distorsión del santuario no suele venir sola. Viene acompañada de mecanismos que roban horas, alejan a los seres queridos, y hacen ruido de fondo entre sesiones. Cuando el corazón deja de temblar ante Dios, lo reemplaza fácilmente con logros, descuentos y eventos. Y entonces ya no es Dios quien determina el ritmo de nuestro día, sino el calendario de eventos del juego que nos exige tomar un momento. Y este momento se extiende hasta la noche. ¿Qué ayudará? Primero, restaurar la experiencia de reverencia. Leer conscientemente las escrituras en voz alta. Una breve oración antes y después de ver contenido multimedia. La señal de la cruz frente a la pantalla. No es magia, sino un recordatorio de quién es el Señor de mi tiempo. Segundo, llevar un diario de la imaginación.
¿Qué me queda después de ver / jugar? ¿Ligereza o pesadez? ¿Paz o tensión interior? Tercero, acordar una regla en familia. Lo sagrado está más allá de las bromas. Podemos bromear sobre nosotros mismos, pero no nos reiremos de aquello ante lo que nos inclinamos. Cuarto, practica un ayuno de atención. Una semana sin contenido que parodie lo sagrado restaura la sutileza de la percepción mejor que cualquier discusión. Y quinto, reemplaza no solo rechaces, música, libros, películas que revelan belleza y verdad, amistad y servicio que devuelven la calidez vital al corazón. Cuando el alma está saturada de bondad, la tentación de la ironía ya no es tan atractiva, parece desvanecida, como una lámpara fría contra el fondo del sol de la mañana. No juzgamos a las personas, reconocemos las influencias. Si notas estos efectos en ti mismo, no dudes en detenerte, identificarlos y pedirle al Señor que sane tu imaginación. Él es amable con los que se arrepienten y fuerte para devolvernos el temblor de alegría ante el Santo, sin el cual la fe se convierte en una mera teoría. Hay temas que se abordan con cautela y lágrima en los ojos. El infierno es uno de ellos. No busca la curiosidad, sino una advertencia. Cuando un juego convierte el infierno en un parque de atracciones con misiones, coleccionables y descubrimientos, aprendemos a ver la realidad de la condenación como un paisaje exótico para la aventura. En lugar de estremecerse y alejarse del pecado, el jugador asume el rol de turista, explora el tormento, interactúa con demonios, resuelve problemas en una geografía de horror, y todo esto acompañado de una adrenalina que mezcla placer y miedo. El infierno no es un escenario de aventura, aquí se produce un cambio, casi imperceptible, pero muy peligroso. El miedo al mal se transforma poco a poco en curiosidad estética, el sufrimiento en un objeto de arte, el demonio en un PNJ con propiedades útiles o claves para progresar. La pantalla, que ofrece vivir la oscuridad en condiciones seguras, supuestamente nos otorga inmunidad, pero en realidad nos quita los fusibles. El alma se acostumbra a mantener el horror a distancia, y por lo tanto no aprende a clamar a Dios cuando ve el mal en la realidad. Donde el corazón debería rezar, analiza soluciones de diseño. Donde debería llorar, compara escenarios. Otra trampa es la ilusión de control. En el juego, lo más aterrador está bajo el control del jugador. Ajustes, partidas guardadas, repeticiones. Así se crea una falsa experiencia. Puedo entrar y salir de la oscuridad cuando quiera. En la vida espiritual, esto es una mentira. Quien juega con fuego se quema. Quien intercambia atención por demonios se arriesga a pagarles tributo. Miedos, imágenes obsesivas, pesadillas, un embotamiento de la alegría. Y aunque no lo sientas de inmediato, la geografía interna cambia. Donde antes había una luz de esperanza, aparece un tenue regusto de disgusto, y la oración se tambalea. En el turismo infernal, también hay una pedagogía de la desesperanza. Los caminos se basan en la lógica de que, el más fuerte sobrevive, en la repetición sin sentido de la tortura, en la ausencia de piedad. Ni siquiera la estética mejor reproducida logra transmitir lo principal. El infierno es la separación del amor. Pero un juego que desconoce el amor como fuente de existencia no puede mostrar por qué el infierno es realmente terrible. Solo recoge los efectos del horror, y los convierte en una atracción. Por lo tanto, el jugador, tras superar los niveles infernales, no se vuelve más atento al pecado, sino más hábil en la gestión de riesgos y recursos. A algunos les parece que este paseo es seguro para los adultos. Dicen que un jugador maduro distingue la ficción de la realidad. Sí, la distingue, a nivel de hechos. Pero a nivel de afectos, reflejos y asociaciones, nos convertimos en lo que a menudo contemplamos. Si tu tiempo libre es una inmersión constante en la desesperanza, donde no hay compasión, perdón ni luz, el espacio para la alegría ajena disminuye en tu corazón. Involuntariamente aprendes a ser frío. De ahí la incapacidad de disfrutar de los regalos sencillos, la dureza hacia los seres queridos, la devaluación de la oración como algo aburrido. ¿Qué hacer? En primer lugar, devolverle al infierno su contexto moral. No como un lugar de curiosidad, sino como una advertencia final. Si el juego te tienta con una expedición al infierno, dite honestamente:
No necesito entrenar en la oscuridad para elegir la luz. Elige un contenido donde el mal no se romantice ni se convierta en un recurso. Si experimentas estas imágenes, no te asustes. Reconócelas. Arrepiéntete de la curiosidad sin amor y pide al Señor que purifique tu imaginación. Es útil colocar un simple símbolo de esperanza en casa, un icono, un salmo en la pared, una vela para la oración vespertina, para que la vista aprenda a mirar hacia arriba de nuevo. El ayuno emocional también funciona bien. Durante una semana, abandona el horror, la estética sangrienta y el contenido sobre la tortura, reemplázalos por el servicio, el silencio, la naturaleza y la amistad. Después de unos días, notarás cómo regresa el gusto por lo puro, cómo te resulta más fácil conciliar el sueño, cómo no quieres dejarte llevar por la adrenalina de la oscuridad. Y recuerda, lo que en el mundo del espectáculo se llama la valentía de mirar al abismo, en la vida espiritual suele ser simplemente el hábito de no apartar la mirada de lo que nos destruye. La verdadera valentía es elegir la luz y renunciar al espectáculo que inhibe el amor. Hay límites que no se pueden traspasar ni siquiera por la experiencia, porque la experiencia en sí misma ya es participación. Cuando tomamos el control de un personaje que negocia con un demonio, cuando activamos la tortura o la magia pulsando botones, no estamos simplemente viendo una película. Interactuamos, acordamos, practicamos gestos de consentimiento. La imaginación no tiene límites. Acepta la participación como realidad, y esta participación, incluso en el marco de un juego, comienza a reescribir nuestros reflejos internos. ¿Por qué nos alegramos? ¿Qué buscamos? ¿Qué acordamos para ganar? Sí, esto es solo un espacio metafórico, pero el corazón no opera con metáforas, o se inclina o se aleja. Participar en el mal no es un juego. Cuando el mal se convierte en un campo de entrenamiento, la conciencia se acostumbra a pequeños compromisos. Ayer, todavía estábamos indignados por la escena. Hoy, parpadea, mañana, buscamos en ella una estrategia efectiva. El mismo mecanismo funciona en la vida cotidiana. Es más fácil reírse de la grosería. Es más fácil evitar la verdad. Es más fácil ignorar las mentiras. Porque el corazón ya ha aprendido. En cuanto surge la incomodidad, se puede acallar con una bonificación, un botín o una mejora. Supuestamente estamos aumentando la resistencia a la oscuridad, pero en realidad estamos agotando la capacidad de amar, empatizar y pedir perdón. Mucha gente cree que controla el proceso. Dicen, soy un adulto, tengo los filtros activados, distingo la realidad. Pero el control es una ilusión, porque el juego no premia la prudencia sino la repetición. Pule la memoria muscular, teje pequeños acuerdos en el cuerpo y las emociones. Entrar, infligir, tomar. Y ya no notas cómo la obscenidad se multiplica en tu propio idioma, cómo las sombras de lo visto aparecen en los sueños, cómo la atención se dispersa en la oración. No, esto no es el misticismo del miedo, es simple antropología. Nos convertimos en lo que practicamos a menudo y con placer. Participar conlleva una carga. A veces es evidente. Ansiedades, pesadillas, alegría contenida, irritabilidad sin razón aparente. A veces es más sutil. Una extraña necesidad de volver atrás y terminar, aunque ya te duela la cabeza, aunque algo en tu interior proteste en silencio. Esta protesta es un regalo. No la ahogues con argumentos como ficción. Todo el mundo juega así. Esta es mi forma de relajarme. El verdadero descanso no deja rastro de vergüenza. El verdadero juego no te obliga a adentrarte en la oscuridad para sentir algo. ¿Significa esto que cualquier representación del mal es inaceptable? No. Hay un espacio en el arte donde la verdad sobre la oscuridad sirve a la luz, muestra el precio del pecado, te lleva a la compasión y la catarsis. Pero distingue la veracidad de la romantización, la advertencia de la simulación. Cuando se te pide no dar testimonio de la verdad, sino actuar en nombre de la oscuridad, cuando el progreso depende de tu disposición a usar el mal como instrumento, ya no es contemplación, sino participación. Participación que, aunque sea en un mundo imaginario, entrena los verdaderos esquemas del corazón. ¿Qué te ayudará a salir de la trampa? Primero, llama a la participación. Di en voz alta, no quiero practicar más estos gestos y acuerdos.
Segundo, tómate un descanso lo suficientemente largo como para que la imaginación se apodere de ti. 3 o 4 semanas sin contenido donde juegas con la oscuridad o negocias con ella. Tercero, reemplaza este tiempo con algo que también sea emocionante, pero que no erosione los límites. Música, deportes, juegos de mesa en familia, voluntariado, lectura, una excursión a un lugar cerca de la naturaleza. Cuarto, recupera los rituales corporales, dormir con un horario, comer sin pantalla, una breve oración vespertina. El cuerpo ayuda al alma. Aconsejo a los padres que sigan una sencilla pedagogía de la honestidad. Nada de historias de terror ni prohibiciones, sino una conversación con confianza sobre qué es la participación, y por qué no todo, si está de moda es útil. Ofrece un criterio, si avanzar requiere aceptar algo que sería vergonzoso hacer en la realidad, no es mi juego. Y también, establece límites claros de tiempo, dinero y tiempo, y lo más importante, comparte alternativas, participa. Un niño que se queda solo en la oscuridad gamificada pierde no por ser débil, sino porque su corazón anhela aventura y pertenencia. Bríndale una mejor aventura y una comunidad real. Para los adultos, hay otro reto. No racionalices el cansancio. Si notas que necesito otra media hora para relajarme y luego te sientes peor, es una señal para cambiar la receta. La relajación que requiere que el corazón traicione sus propios límites es un mal médico. Por el contrario, cuando eliges formas ligeras del juego, cuando dejas de participar en la oscuridad, después de unos días, una ligera calidez en el pecho, la mirada se aclara, la respiración de la oración se vuelve regular. Esto no es un efecto placebo, es el regreso del corazón a su ritmo natural. Y por último, no dudes en pedir ayuda, a un amigo, a un sacerdote, a la comunidad. La confesión no es un castigo para los jugadores, es una medicina para quienes desean volver a escuchar el susurro de la conciencia. Se puede detener la participación, y el Señor no niega su misericordia. No solo perdona, sino que también enseña cómo recorrer el camino donde el juego volverá a ser alegría, y no un ejercicio de consentir el mal. Cuando el corazón es libre, elige la belleza, y ya no busca la adrenalina de la oscuridad. La serie que se centra no solo en el combate, sino también en las negociaciones con demonios, ofrece un tipo específico de participación. No solo se derrota al mal, sino que se recluta, se comercia, se combinan y fusionan entidades para obtener la mejor composición. En cuanto a la mecánica, todo parece elegante, se trata de estrategia, táctica y optimización. Pero a nivel de símbolos y gestos del corazón, ocurre algo más. El demonio se convierte en un compañero, un recurso, una herramienta para alcanzar un objetivo. Así, paso a paso, la imaginación aprende a pensar que es posible negociar con la oscuridad, que las condiciones adecuadas y un contrato inteligente neutralizan su naturaleza. Esto no es solo un marco argumental, es una pedagogía de concesiones, donde el mal se legitima en el lenguaje del beneficio. La magia en los juegos no es una tradición neutral. No es casualidad que las Sagradas Escrituras prohíban la adivinación, la brujería, y las invocaciones a los espíritus de los muertos. No se trata solo del riesgo del engaño. Se trata de la formación de una falsa actitud en el corazón. Buscar poder y conocimiento eludiendo a Dios, mediante atajos y alianzas peligrosas. La mecánica de la TMS modela precisamente esto. La búsqueda de poder mediante la participación en lo prohibido. Aunque lo llamemos píxeles, y admitamos que es ficción, la imaginación funciona como un simulador. El gesto de reclutar el poder oscuro, repetido decenas de veces, inculca la norma, primero como un juego, luego como una emoción. Y luego en la vida real, existe la tentación de considerar los límites morales como parámetros variables que deben optimizarse para la tarea. Alguien dirá: pero yo no creo en demonios. Para mí es mitología. No se trata solo de creer en la ontología. Se trata de la forma de las relaciones. Cuando aprendo las tácticas de apaciguar la oscuridad, encontrar su interés, incorporarla a mi estrategia, mi brújula interna cambia. Busco menos la bondad pura, y más el beneficio. Así como el hábito de mentir sobre pequeñas cosas, flexibiliza la conciencia,
el hábito de hacer compromisos sagrados, en el espacio imaginario enseña a tolerar la podredumbre en la zona de decisión. Un corazón acostumbrado a apostar por alianzas mixtas, acabará olvidando cómo decir un simple y liberador, no. Un peligro aparte es la estetización de lo prohibido. En la TMS, la demonología se presenta como un complejo catálogo de criaturas fascinantes, cada una con sus propios puntos fuertes, historias y evoluciones. Esto cautiva el intelecto, enciende el instinto coleccionista y despierta al investigador. Y desplaza imperceptiblemente el énfasis. Ya no importa que nos enfrentemos a una fuerza hostil a Dios. Lo que importa es la combinación de bonificaciones que ofrece y cómo encaja en la metaestructura. Donde debería haber renuncia, crece el pragmatismo. Donde se necesita sobriedad, surge la emoción. Y la emoción es mala consejera en asuntos del espíritu. Otra línea es el lenguaje. Las constantes negociaciones con la oscuridad generan un vocabulario de permisos. Solo para esta misión. Solo por equilibrio. Solo temporalmente. Ese vocabulario se traslada a la vida cotidiana y ayuda a justificar otros acuerdos, con mentiras, egoísmo e indiferencia. No nos damos cuenta de inmediato de cómo la frase, de lo contrario no ganaré, se convierte en una justificación universal para acciones de las que antes nos habríamos avergonzado. El juego termina, pero la justificación permanece. ¿Qué debería hacer alguien que ya ha disfrutado de esta serie? Primero, admitir honestamente, hay mecánicas que contradicen mi fe. Segundo, plantear un experimento de rechazo, un descanso de un mes sin contenido, donde el éxito requiere negociar con la oscuridad. Tercero, un reemplazo. Si te gusta la profundidad estratégica, busca juegos donde la claridad moral no sea inferior a la jugabilidad, donde construyas, sanes, explores y no reclutes el mal. Cuarto, una oración para la salida. Una breve fórmula de oración diaria. Señor, fortalece a cada tentación. Disciplina el corazón con más fuerza de lo que parece. Y por último, una conversación con la comunidad. Den testimonio sin burlarse de los demás. Expliquen con calma por qué esta mecánica en particular es una línea roja para ustedes. Los padres no deben asustar a sus hijos con demonios del juego, sino enseñarles el lenguaje del honor. En nuestra casa no negociamos con la oscuridad, ni en la realidad, ni en la imaginación. Ofrezcan un criterio claro. Si el progreso requiere acuerdos con lo que se llama mal, ese no es nuestro camino. Y apóyenlos con una alternativa. Juegos conjuntos, donde la victoria nace de la cooperación, la honestidad y la perseverancia. Que sientan que el no es vacío sino una elección a favor de otra alegría más viva. No juzgamos a los fans de la serie, protegemos el corazón. Un acuerdo con la oscuridad, incluso en píxeles, educa a la persona a comprometerse donde Dios exige integridad. Y si hoy sintieron una resistencia silenciosa en su interior, cuídenla. Es una buena señal. La conciencia está despierta y pide elegir una alianza que no requiera contratos ocultos, una alianza con la luz, que no negocia ni engaña. Hay una narrativa que ha cobrado fuerza en los últimos años. Dios y los ángeles son el sistema que suprime la libertad, mientras que el rebelde, personificado en la figura de Lucifer, o las fuerzas del caos, se presenta como el liberador. Y si ayer esto era una provocación excéntrica, hoy es una técnica familiar de la cultura de masas. La esencia misma de la fe se está trastocando. Lo que en las escrituras se llama amor, misericordia y verdad se devalúa como control, y lo que se llama orgullo y mentira se romantiza como la valentía de pensar diferente. Un corazón joven, sediento de autonomía, se enamora fácilmente de este cuento de hadas, porque promete libertad sin arrepentimiento y poder sin obediencia. Dios no es enemigo del hombre. El problema aquí no es el antagonista fuerte como tal, sino la óptica moral que convierte el mal en objeto de simpatía e incluso de imitación. Cuando la luz de la trama se presenta como burocracia o ley fría, y la oscuridad como energía vital, caos creativo, autenticidad, el espectador y el jugador se conectan emocionalmente con el héroe oscuro. Esto no es solo una técnica artística, es catequesis emocional. Tras decenas de horas de esta óptica,
Ya no percibimos cómo el lenguaje del arrepentimiento parece manipulación, y la obediencia, infantilismo. El corazón, acostumbrado a aplaudir la rebelión, empieza a avergonzarse de la reverencia. Aquí debemos llamar a las cosas por su nombre. El amor de Dios no se trata de quebrantar la voluntad, sino de sanar la voluntad herida por el pecado. Los mandamientos no son grilletes, sino rieles que impiden que la fuerza de la vida descienda al abismo. Los ángeles no son la policía secreta sino mensajeros de luz que protegen a la persona. La teología invertida distorsiona estos significados, ofreciendo una falsa antítesis, o libertad de Dios, o esclavitud bajo su dominio. De hecho, la Escritura llama libre a quien vive en la verdad y esclavo a quien está al servicio del pecado, incluso si lo llama autoexpresión. ¿Por qué es tan pegajosa esta narrativa? Porque mezcla hábilmente heridas reales. Sí, hemos visto formalismo religioso, crueldad de justos, hipocresía. Pero tratarse a sí mismo con rebeldía contra Dios es como saciar la sed con agua de mar. La primera ola trae alivio, y luego solo se seca. La teología invertida promete dignidad pero infunde arrogancia. Promete creatividad, pero trae violencia. Promete el derecho a ser uno mismo, pero sustituye nuestros impulsos más oscuros por el yo. Cuando el mal se convierte en héroe, siempre exige sacrificios, y el primer sacrificio es la capacidad del corazón para creer que el bien es posible sin cinismo. En la práctica se ve así. El jugador aprende a reescribir los roles, los ángeles se convierten en antagonistas, Dios en el jefe final, el caos en el camino hacia la liberación. Incluso si la mente comprende la convención, los afectos se aferran al lado que genera sentimientos más fuertes. De ahí la irritación con la Iglesia real, que llama al arrepentimiento, y la simpatía por la espiritualidad alternativa, que promete poder ilimitado. Donde debería crecer la responsabilidad, surge el culto a la propia voluntad. Donde se necesita lealtad, surge la lealtad aleatoria, a lo que produce un efecto rápido. ¿Cómo contrarrestarlo? Primero devuelvan los verdaderos significados al diccionario. La obediencia es la fuerza para amar, incluso cuando es difícil. La humildad es la claridad para verse a uno mismo con sinceridad. Los mandamientos son la valla de la vida. Segundo, aprendan a reconocer los ganchos emocionales. Si la trama sistemáticamente hace que la luz sea divertida o aburrida, y la oscuridad carismática, esto no es neutral. Pregúntense a ustedes mismos y a sus hijos, ¿quién ama realmente aquí? ¿Quién asume las consecuencias? ¿Esta historia me lleva a la gratitud, la verdad, la misericordia? ¿O por el contrario inflama el orgullo y la tentación de despreciar a los débiles? Tercero, practiquemos la probabilidad de los frutos. Jesús nos enseña a conocer el árbol por sus frutos. El fruto de la teología invertida es la frialdad hacia la oración, la alergia al arrepentimiento, la ironía hacia la santidad, el afán de poder. El fruto de la verdadera teología es la paz, la dulzura, la alegría de la bondad, la compasión por los heridos. Si después de una sesión de juego te sale un grito de confianza en ti mismo y desprecio por los débiles, date un diagnóstico honesto. Esto no es el poder del espíritu, es egocentrismo inflado. La verdadera fuerza no se reconoce por una historia espectacular, sino por la capacidad de mantener un corazón puro. Cuarto, vale la pena tener una conversación sobre antihéroes, en casa, sin sarcasmo ni anotaciones. Es importante que los jóvenes escuchen que la Iglesia no teme a los personajes complejos, sino que distingue la tragedia de la propaganda. Hay una manera de hablar de la rebelión como una herida que Dios puede sanar, y no como un camino hacia la verdadera libertad. Ofrece un drama alternativo, no una confrontación entre libre y sumiso, sino un viaje desde la herida hacia la plenitud, donde la libertad surge de relaciones de amor. Quinto, ora simple y específicamente: Señor, muéstrame dónde aplaudo el mal bajo el disfraz de la libertad. Esta oración es efectiva porque elimina la espuma mágica. Dirige nuestra mirada al Dios vivo, que no reemplaza nuestra voluntad, sino que la libera para servir al amor. Y así, a veces hay que apagar el juego que trasplanta otro evangelio al alma. Esto no es censura del corazón, es su protección.
No le quitamos al mundo el derecho a tener historias complejas. Le quitamos al mal el derecho a ser llamado bueno. Y cuando elegimos esto cada día, con palabras, con gestos, a través de la pantalla, el corazón aprende de nuevo. Dios no es el enemigo. Él es el Padre. El hombre no es un proyecto de caos. Es un niño amado para quien la libertad es la capacidad de decir sí al amor. Un mundo que cautiva con color, música y aventura puede enseñar al corazón un hábito muy simple pero peligroso. Buscar bendiciones no en el Dios viviente sino en los arcontes, los atractivos y carismáticos gobernantes de los elementos. En este contexto, la adoración parece estética, casi poética. Festividades, votos, rituales de gratitud, títulos que elevan la creación al nivel de fuente de dones. Para el ojo incansable, es solo una tradición. Para el corazón vulnerable, es una lección de idolatría, donde la veneración de dioses menores se convierte en la norma, y la mirada al cielo es una herramienta para obtener poder, objetos y favores. No se trata de máscaras aterradoras, se trata de una peligrosa belleza que enmascara la sustitución del primer mandamiento: los ídolos no dan vida. El problema no reside en la aventura en sí, sino en la lógica de las relaciones, que el juego nos enseña imperceptiblemente a considerar natural. Acceder a la deidad, cumplir su voluntad, recibir bendiciones. Así, se forma en la mente un pseudoevangelio del mérito. La misericordia como recompensa, las bendiciones como botín. La oración se sustituye por una búsqueda, la gratitud por una bonificación, la gracia por la mecánica. Y aunque la mente diga, esto es ficción, el mapa emocional ya está cambiando. Nos acomodamos en una imaginación politeísta, donde diversas fuerzas compiten y negocian. Y el corazón, en lugar de una devoción integral a Dios, se divide entre atractivos mecenas. Hay otra trampa sutil, la gamificación del apego. Las tareas diarias, los lanzamientos, los eventos imprescindibles, se convierten en una pequeña liturgia. Llegamos al mismo templo de la pantalla, hacemos un sacrificio de tiempo y atención, esperamos las bendiciones de nuestros personajes favoritos. La mecánica del gacha añade emoción, el ídolo no solo recibe nuestro corazón, sino también fondos. La imagen del héroe se convierte poco a poco en un fetiche, soñamos con su caída, hacemos votos por otro estandarte, nos ponemos nerviosos, tristes y felices, no por encontrarnos con el viviente, sino por la sonrisa de una imagen digital. Esto no es solo entretenimiento, es entrenamiento de lealtad. Alguien objetará: no adoro, solo juego. Sí, no nos volvemos paganos con un solo clic. Pero el hábito de buscar en pequeños dioses lo que el Señor debería darnos, protección, identidad, alegría, significado, reemplaza lentamente el centro de gravedad del alma. Cuando la mañana comienza no con gratitud, sino con la ansiedad de ponerse al día con lo cotidiano. Cuando la festividad no está relacionada con la Eucaristía, sino con un evento. Cuando la paz del corazón depende en gran medida de la aparición de un personaje favorito. No se trata de un juego, sino de un intercambio espiritual. Nuestro tiempo y atención son la moneda más valiosa. A quien se los dedicamos regularmente, eso es a lo que adoramos en la práctica. No menos peligrosa es la inocencia estética de los ídolos. Son hermosos, nobles, a veces sacrificiales dentro del marco de la trama, y por eso resultan convincentes. Pero la belleza separada de la verdad, se convierte fácilmente en una máscara, donde se llama a la deidad por el nombre de un elemento, no del creador, donde la fidelidad es la mecánica de la lealtad, no una respuesta al amor. El corazón aprende a buscar poder sin adoración, beneficios sin obediencia, milagros sin arrepentimiento. Así, bajamos el listón del hambre espiritual, y reemplazamos el pan de vida con algodón de azúcar que se derrite, dejando vacío. ¿Qué hacer en la práctica? Primero, llamar a las cosas por su nombre. Este es un juego en el que una forma hermosa presenta la idolatría como una norma aceptable. Segundo, introducir un ayuno de los arcontes. Un mes sin eventos, sin estandartes, sin alquitrán diario. En tan solo unos días, sentirás cómo se libera la atención, cómo regresa el simple sabor de la oración, cómo se desmorona el apego nervioso a la procrastinación. En tercer lugar,
Retomen un ritual claro en casa. Una breve acción de gracias a Dios por la mañana frente a cualquier pantalla, un salmo por la noche, una lectura conjunta de algunos versículos. El ritual expulsa al ritual. Donde surge la verdadera liturgia del corazón, el servicio a los ídolos gamificado pierde fuerza. Para los padres, dureza suave. No se apresuren a prohibirlo por completo, no sea que empujen a su hijo a la clandestinidad. Comience por hablar sobre el primer mandamiento y cómo el corazón se apega a las cosas bellas. Establezcan límites de tiempo y donaciones. Acuerden la transparencia de los gastos y, lo más importante, ofrezcan alternativas a la aventura. Viajes conjuntos, juegos de mesa, grupos de servicio. Pídanle a su hijo que les enseñe lo que le gusta del juego. Y juntos encuentren cómo satisfacer esta necesidad. Belleza, exploración, juego en equipo, de forma relajada. Los adultos pueden beneficiarse de hacer un inventario de sus corazones. ¿Qué me motiva? La estética, la sociabilidad, el logro, la emoción. Cada motivación tiene un sustituto relajado. La estética corresponde al verdadero arte y la naturaleza. Socialidad, comunidad y servicio. Logros, trabajo y deportes. Emoción. Una aventura sana sin las ataduras de la adicción. Y una cosa más. No dudes en confesar, admitir que hice un ídolo de un personaje /evento /botín. No es poca cosa. Es la primera piedra honesta en el nuevo cimiento de la libertad. No demonicemos a las personas ni el talento de los creadores. Pero rechacemos con seriedad la lógica según la cual los pequeños dioses reclaman el corazón. La elección es simple y difícil a la vez. O mantengo el primer mandamiento como centro del corazón, o aprendo a dispersar la adoración entre bellas imágenes. La luz siempre es más fuerte, solo necesitamos permitir que vuelva a ser el centro. Y entonces ningún arconte eclipsará la alegría de aquel, que no da estandartes, sino vida en abundancia. En los mundos abiertos, es fácil perder el rumbo, sobre todo cuando existe una completa economía de tiempo, fama, botín y estatus. En World of Warcraft, esto se combina con clases e historias, donde la demonología, la nigromancia y el poder prestado de la oscuridad, se convierten no solo en un adorno, sino en una herramienta activa para progresar. Aprendes a invocar y usar demonios, resucitar a los muertos y hacer pactos condicionales con fuerzas oscuras, para una configuración efectiva. Con el tiempo, estos gestos dejan de ser simples mecánicas, se convierten en lógica habitual. El poder no se obtiene mediante la lealtad al bien, sino mediante la cooperación con lo que las escrituras llaman deshonesto y destructivo. No se trata de historias de terror, sino de una conciencia honesta. La imaginación no permanece neutral cuando practica repetidamente un pacto con la oscuridad. La adicción se disfraza de comunidad. El pegamento social de este juego es poderoso. Incursiones, horarios, progreso de hermandad, expectativas sobre ti como rol en el escuadrón. Todo esto crea una sensación de necesidad, lo cual es bueno en sí mismo. Pero imperceptiblemente, la comunidad se convierte en un mecanismo de presión. No puedes fallar porque fracasarás, no tienes derecho a guardar silencio porque, hoy es un día crucial. El calendario se ajusta al contenido, no a la oración, la familia, el sueño ni el trabajo. El tiempo deja de ser un regalo para convertirse en la moneda de cambio del juego, ofreciéndote otra oportunidad, otro jefe, otro límite semanal, que no sería pecado perder. Así, el ocio se convierte en trabajo informal, con turnos de noche, horarios de Discord, y una constante sensación de carencia. La alegría se convierte en inercia. Hay otra trampa. La lealtad gamificada. Misiones diarias, fichas, llaves, obsequios, y escalas de temporada forman una pequeña liturgia. Entras al juego como en un templo, realizas los rituales obligatorios, y esperas una bendición en forma de obsequio. La verdadera oración está comprimida, y la atención interna se fragmenta en notificaciones, temporizadores y listas de verificación. Cuando una clase relacionada con la demonología o la nigromancia se convierte en tu rol principal, los gestos de desafío o sumisión a las entidades oscuras se repiten con tanta frecuencia que dejan de despertar resistencia. Esto es solo una fantasía, te dices. Pero es precisamente por eso que la conciencia se cansa. Despierta cuando de repente notas que la irritabilidad ha aumentado.
El sueño es difícil. La oración se desmorona. La libertad no se mide con un calendario de incursiones. Alguien dirá, todo depende de la medida. Por supuesto. El problema es que el juego está diseñado para que la medida se deslice. Hoy 2 horas, diarias, mañana 5 para progresar. Pasado mañana una noche para la primera muerte. La mecánica del FOMO, miedo a perderse algo, funciona con mayor precisión de lo que creemos. Eventos limitados, reinicios, y recompensas de temporada, nos llevan de la elección al automatismo. Y entonces, incluso cuando el contenido del juego no es francamente tóxico, la forma de vida que lo rodea, empieza a corroer la esencia. Ves y escuchas menos a tus seres queridos, te ríes menos sin pantalla, miras a Dios a los ojos con menos frecuencia. Así, lo dosificado se convierte en un sustituto de lo necesario. ¿Qué hacer? Lo primero es recuperar el lenguaje de la verdad respecto al contenido. Llamar a las prácticas demonológicas y nigrománticas lo que son simbólicamente, y rechazar la participación constante en el juego en ellas. Si amas el mundo y sus mecánicas, elige roles y escenarios que no te preparen para aceptar la oscuridad, o tómate un descanso de un mes para ver cómo se aclara tu imaginación. Lo segundo es reiniciar tu calendario. Primero la oración, la familia, el estudio o el trabajo, el sueño. Solo después, el entretenimiento. Una simple regla de, no incursiones después de las 10:30 de la noche. No pantallas en la mesa. No progresar en el gremio los domingos. Crea más libertad de la que parece. Lo tercero es devolverle a tu cuerpo el control sobre la pantalla. Una hora fija para dormir, paseos sin auriculares, trabajo físico o deporte, y una reunión semanal con amigos offline restauran la capacidad del corazón para alegrarse sin estímulos digitales. La cuarta es la transparencia con los seres queridos. Digan en voz alta cuántas horas y dinero gastan en el juego, pidan observación cariñosa, acuerden una señal de parar, cuando el sentido de la proporción se derrumbe. La quinta, una comunidad sin ganchos. Si necesitan una voz y un equipo, búsquenlos en la comunidad de la iglesia, el voluntariado, la música, los juegos de mesa, donde hay rostros vivos, no solo apodos. Es importante que los padres no se rindan, sino que guíen. Expliquen a los niños la diferencia entre la comunidad que construye y la adicción que requiere sacrificios. Ofrezcan límites de tiempo claros, acuerden una pantalla en un espacio compartido en lugar de pasar la noche a puerta cerrada, aprendan juntos a decir basta por hoy. Si un niño elige clases con simbolismo oscuro, no se asusten, sino que discutan con calma los significados, y ofrezcan imágenes alternativas de fortaleza, protección, tratamiento, cooperación. Y lo más importante, estén presentes, porque la mejor prevención de la adicción no es la soledad frente a una pantalla, sino pertenecer a una familia amorosa. Finalmente, recuerda, Dios ama tu libertad con pasión, no nos quita el juego, nos devuelve el corazón. Si hoy te sientes agotado, frío o avergonzado, no es una sentencia, es una invitación. Di una oración sencilla. Señor, enséñame a obedecer al amor, no a los cronómetros. Y da un paso pequeño pero concreto. Apaga las luces a tiempo. Respira aire fresco. Habla con una persona real. Donde regresan los límites, regresa la alegría, que no necesita demonios, carreras nocturnas ni un sinfín de, un intento más, para llamarse vida. Hemos llegado a un punto, en el que no solo debemos exponer, sino también elegir. Hoy les pido a todos, padres, jóvenes, ministros, personas solas y agobiadas, que den un paso visible hacia la luz. No porque sea la manera de la Iglesia, sino porque el corazón está hecho para la paz, no para los despertadores, para la adoración, no para las parodias, para las relaciones, no para las adicciones. El paso es simple. Identificar los juegos y las mecánicas que difuminan los límites, y adoptar una disciplina salvadora. Ayunar de contenido tóxico, pasar horas libres de pantallas, conversar honestamente con los seres queridos, estar abiertos a la compañía. Recuerden, Dios no quita el gozo. Nos devuelve la libertad de regocijarnos en la verdad. La luz es más fuerte que la pantalla. La protección comienza con la palabra. Que unos pocos versículos cada día se conviertan en su escudo. Los Salmos, el Sermón del Monte, pasajes que revelan el carácter de Dios.
su mansedumbre, su fidelidad, su pureza. Lo siguiente es la armadura de los hábitos. Gratitud matutina por cualquier notificación. Cena sin pantallas ni prisas. Un paseo o trabajo manual conjunto. Una breve oración antes de acostarse. Actúen con sobriedad y delicadeza en familia. Lleguen a acuerdos, no humillen. Expliquen los significados, no solo las prohibiciones. Demuestren que el no es espacio para otro sí. Libros, música, arte, deportes, aventuras reales, donde conviven la risa y la confianza. Donde regresa el ritmo, regresa la gracia de la vida. Para quienes ya sienten la sombra de la adicción, les ofrezco un camino sencillo. De 3 a 6 semanas sin ganchos, sin gacha, sin mecánicas demonológicas y nigrománticas, sin la estética del horror del infierno, sin blasfemias contra lo sagrado. Anoten las razones de esta pausa. Pídanle a un amigo o pastor que esté ahí para ustedes. Fijen fechas específicas, y recompénsense con algo brillante. Una excursión a la montaña, una reunión con amigos, o comprar un buen libro. Durante estas semanas, deja que tu corazón sienta que el silencio no da miedo, que la noche es para dormir, que la conversación con Dios no compite con los porcentajes de progreso. Cuando recuperes el gusto por la oración y las alegrías sencillas, verás. La adicción no es una identidad, sino un hábito que se puede desaprender. La comunidad de la Iglesia no es un tribunal ni una comisaría, sino un hospital. Pide bendiciones en este camino. Busca un grupo pequeño donde puedas hablar sobre la higiene mediática sin vergüenza. Aprendamos en parroquias y grupos juveniles a leer juntos la cultura de masas, a comprender los problemas y a ofrecer alternativas sin rechazar a las personas. Una buena práctica serán las noches de luz, juegos de mesa sin magia ni demonología, lectura conjunta, música, voluntariado, cine con posterior conversación sobre la verdad y la misericordia. Donde nace una cultura de luz, la oscuridad se vuelve incómoda. Respondiendo a quienes temen la censura, diré, no reducimos el arte, sino que aumentamos el amor. No rehuimos los temas difíciles, nos negamos a cultivar la participación en el mal y la simpatía por la oscuridad. La libertad no significa que todo sea útil, significa que puedo elegir lo útil y abstenerme de lo que me roba el corazón. En este caso, cada rechazo no es una pérdida, sino una inversión en una atención más pura, una amistad más profunda y un hogar más cálido. Y sí, a veces esta elección costará presión social, pero la recompensa es una visión clara, y una paz que no se puede comprar con una bandera ni con un botín. Si hoy sentiste una llamada silenciosa en tu interior, no la pospongas. Apágate, escribe un plan breve, pídele a Dios la fuerza para llevarlo a cabo. Dale la hora que te robaron los relojes, dásela a un ser querido, a tu propio cuerpo, a un libro que huele a papel, a una oración sin prisas. Cuando el corazón se aligera, escuchamos mejor como Él dice, yo soy tu paz. Y entonces cualquier juego vuelve a su lugar, por debajo del amor, por debajo de la esperanza, por debajo de la verdad. Al espacio donde puede ser aceptado o rechazado sin temor a perder algo. Y ahora una breve oración. Señor Jesucristo, luz de luz, ilumina nuestros corazones y protege nuestros hogares. Perdónanos cuando nos reímos cuando debimos habernos inclinado, y cuando buscamos fuerza en lugar de ti. Danos sabiduría para discernir, valentía para rechazar, perseverancia para amar. Ponos el yelmo de la esperanza, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, calzados con la disposición para servir a la paz. Danos el escudo de la fe contra las flechas de fuego de la tentación y la espada del Espíritu, tu palabra. Bendice a los niños y padres solos y cansados, y enséñanos a regocijarnos en los regalos sencillos. Que tu paz, tu alegría y tu verdad, reinen en nuestros hogares. Amén.